Qué gusto saludarlos. Bienvenidos todos. Vamos a revisar la agenda de entrevistas. El día de hoy, a partir de las 7:30, nos va a acompañar Germán Rodas. Él es el presidente de la Comisión Cívica Anticorrupción, el coordinador de esta Comisión Nacional, para hablar del caso Polit, el juicio en Miami y la declaratoria de culpable que le hizo el jurado a la espera de la sentencia de una jueza. También vamos a analizar la crisis eléctrica y cómo resolverla después de que el gobierno ha dicho que son 1000 megavatios los que le faltan al país para poder normalizar la situación eléctrica. Diego Ortiz, consultor en temas eléctricos, estará con nosotros. Empezamos con las noticias. Caro el costo de los apagones. El ministro de Energía, Roberto Luque, dijo que las pérdidas económicas por los cortes de luz alcanzan los 72 millones al día. Eso quiere decir que desde el 16 hasta el 24 de abril, sin contar con el domingo de elecciones, las pérdidas sumarían unos 576 millones de dólares. Son 12 millones de dólares por hora, contando que son 6 diarias. Ahora son 72 millones diarios. El ministro Luque anunció varias medidas y sobre todo el pedido para que los sectores privado y público ahorren energía. 2 días seguidos me han preguntado sobre el tema de las pérdidas económicas de la crisis y los primeros números que tenemos es alrededor de 12 millones de dólares por hora sin luz eléctrica, lo cual genera un aproximado de 72 millones de dólares diarios, que es bastante considerable. Hemos logrado que el sector privado minero deje de consumir a partir de 26 de abril por 60 días 33 megavatios. Este gobierno ha priorizado pagos de generación, en especial hay 37 unidades que vienen para potenciar las centrales de Quevedo y Santa Elena, de las cuales 32 van a la central de Quevedo y 5 van a Santa Elena y van a generar alrededor de 63 megavatios. En la tarde de ayer, Cuenca soportó un fuerte aguacero, incluso en ciertas zonas se registraron inundaciones. Para lo que resta de la semana, según los pronósticos, las lluvias se prolongarán. Son las lluvias más esperadas del año considerando la crítica situación energética que atraviesa el país, lo que derivó en los apagones. Las de este miércoles en la tarde fueron intensas y acompañadas de granizo. Incluso en algunos sectores se registró la acumulación de agua, como en la Avenida de las Américas y Turuhuayco, en la autopista Cuenca-Sogues a la altura del Mall del Río y en otros sectores. A los tiempos se pudo observar a ríos como el Tomebamba crecidos. Estas precipitaciones han permitido una recuperación importante de los afluentes en Cuenca, que esta semana dejaron de estar en estiaje. Pero todavía no es suficiente. Hasta el cierre de esta edición, el caudal del embalse de la represa Mazar se ubicó en 2.113 metros sobre el nivel del mar. El mínimo requerido para operar esta central hidroeléctrica al 100% es de 2.115. Abril es época de lluvias, por lo que se espera que estas continúen. El Ministerio de Educación informó que debido a la emergencia en el sector eléctrico declarada el 16 de abril, las instituciones fiscales de la costa Galápagos iniciarán clases el 6 de mayo de manera escalonada. Según el cronograma, estudiantes de educación inicial y de bachillerato entrarán el 6 de mayo, alumnos de educación general básica, superior y preparatoria el 7 de mayo, mientras que estudiantes de educación general básica, media y elemental ingresarán a clases el 8 de mayo. Bueno, vamos a lo político. Nuevamente, Construye y el Partido Social Cristiano presentaron una solicitud de juicio político a la ministra o a la exministra de Energía, Andrea Arrobo. La responsabilizan de la falta de decisiones para evitar los apagones en el país. La solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía, Andrea Arrobo, la firmaron los asambleístas de Construye, Ana Galarza y Jaime Moreno, y el legislador del Partido Social Cristiano, Vicente Tayano. El país está a oscuras y yo creo que esa es la prueba madre. Ya tenían desde noviembre del 2023 las alertas de lo que iba a pasar en este año. No es que no sabían
Lo que pasa es que no hicieron lo que tenían que haber prevenido. Este juicio político va encaminado hacia las acciones que no se tomaron en su momento por parte de la ministra Arrobo. Esta solicitud de juicio, en caso de que sea calificada, debe esperar el tratamiento de por lo menos otros 8 procesos que están antes. Pero en asamblea hay urgencia, por lo que no descartan pedir la creación de una comisión ocasional para que se encargue de fiscalizar cada proceso relacionado al área energética. Yo creo que si lo queremos tratar de manera responsable como asamblea, tenemos que conformar una comisión clara, que de manera técnica pueda pedir explicaciones y se dedique exclusivamente a eso, y que en 30, en 45 días, no más de aquello, le dé al país una respuesta clara. Es más, en el Pleno la Revolución Ciudadana logró un cambio del orden del día para que mediante una resolución se convoque al ministro de Energía encargado, Roberto Luque, para que les entregue información. Que nadie tenga miedo de la fiscalización y que se investigue lo que ha ocurrido en el sector eléctrico. Por ahora no hay una fecha para la convocatoria al ministro, pero el presidente de la Asamblea aseguró que este pedido a comparecer tiene el apoyo de las bancadas y que es urgente. El presidente de la Asamblea Nacional plantea la creación de una comisión multipartidista ocasional para tramitar los proyectos de ley que debe enviar el jefe de Estado tras la consulta popular. Cronfle aseguró también que se podrán introducir otro tipo de reformas. Se trata de una propuesta que será sometida a consideración del Pleno de la Asamblea. El presidente Henry Cronfle plantea crear una comisión que la integren asambleístas de todas las bancadas y den trámite a los 6 proyectos de ley que debe enviar el Ejecutivo para cumplir con lo aprobado en la consulta popular y referéndum. En lo personal, a mí me gusta la idea de hacer una comisión ocasional especializada en resolver los temas de la consulta popular, para hacer esto de la manera más transparente y más objetiva posible, sin que exista la influencia en mayoría de ningún partido político per se. Según Cronfle, a los textos de las preguntas aprobadas por los ciudadanos no pueden hacer modificaciones, pero sí introducir otros temas, por ejemplo, aquellas que quedaron pendientes al Código Penal. La consulta popular tal cual fue aprobada por la gente es sagrada. La Asamblea no puede modificar eso, pero sobre eso se pueden añadir cosas, por supuesto. Sería absurdo pensar que no se pueden añadir cosas cuando ese mismo día se podría tratar en el Pleno una modificación al COIP que sea exactamente lo mismo que se podría haber incorporado en el marco de estos proyectos de ley que vamos a recibir. Propuesta con la que no todos están de acuerdo. Más sano le veo la opción de que ya dirima a una de las comisiones permanentes que existen en la Asamblea Nacional. El mandato nos dijo a nosotros el día domingo sobre estas 9 preguntas que dijo, sí, sobre eso tiene que hacerse. Ahora, si es que quieren nuevamente por debajo de la tranquera meterse otro tipo de reformas, eso tenemos que estar pendientes. Sin embargo, la creación de la comisión multipartidista le parece una salida democrática al correísmo. Me parece que como responsabilidad institucional no estaría mal, pero tiene que venir de la mano además con madurez política. No puede llegar a esa comisión a tratar de discernir en ese espacio las diferencias de las organizaciones políticas. En ADN también están de acuerdo. Adrián Castro dice que antes de introducir los cambios que estaban pendientes al COIP, habrá que definir cuáles son. Y yo no hablo solamente de una reforma al COIP, estamos hablando de reformas al COESCOP, que es una herramienta de las entidades complementarias de seguridad, estamos hablando del Código Orgánico de la Función Judicial. La conformación de la comisión debe darse en el Pleno con el voto mayoritario. Estados Unidos va tras los bienes del excontralor Carlos Pollard en Miami, un edificio valorado en $2,6 millones adquirido en su mayoría con fondos provenientes de sobornos de Odebrecht. Es el primero en ser decomisado. Lavó sobornos que recibió durante la década en la que fue titular de la Contraloría General del Estado en Ecuador, a través de la compra de bienes inmuebles en Miami, Estados Unidos. Es la tesis de la Fiscalía de ese país en el juicio en el que Carlos Pollard fue encontrado culpable de todos los cargos por los que se lo acusó de conspiración para lavar activos. En la audiencia de este martes no solo se determinó su responsabilidad, sino que las autoridades de ese país empezaron a actuar. La Fiscalía pidió que se decomise de inmediato 2 propiedades vinculadas al excontralor. El jurado aceptó decomisar una de ellas. Este edificio de oficinas ubicado en Coral Way fue adquirido en 2016 a través de una firma de propiedad del hijo del excontralor, que pagó $2,6 millones por él. La Fiscalía demostró a través de un peritaje que de ese monto al menos $1,2 millones
provinieron de sobornos de Odebrecht. Pero sería apenas la punta del iceberg, pues esa firma brasilera habría entregado por lo menos 12 millones de dólares en sobornos a Carlos Pollitt, según el testimonio de 2 de sus exdirectivos. También, Fiscalía pidió al jurado que autorice el decomiso de un departamento ubicado en el 7º piso del exclusivo condominio Merrick Manor, ubicado en Coral Gables. En 2022, otra empresa del hijo de Pollitt lo adquirió en $865,000, pero el jurado determinó que Fiscalía no logró demostrar que ese dinero provino de actos irregulares. Pese a que en su acusación Fiscalía determinó que ese monto provino de los $4 millones que una firma del hijo de Pollitt recibió tras vender esta casa en 2017. En Miami, Estados Unidos, vinculados al excontralor y su círculo familiar, hay una lista de bienes inmuebles que incluyen departamentos en zonas exclusivas, locales comerciales, terrenos, que en suma superarían fácilmente los $10 millones. Eso, más episodios como el pago de una fianza de $14 millones o la contratación de un abogado cuyos honorarios por hora podrían llegar a los $2,000, hacen presumir que en manos del excontralor, que al frente de esa entidad percibía un sueldo de un poco más de $5,000 apenas, habría un enorme patrimonio. Su defensa adelantó que podría proponer una fianza para que Pollitt espere en libertad mientras se define su sentencia. Para el efecto, la jueza del caso tiene hasta 45 días. La Embajada de los Estados Unidos en Ecuador sostiene que el juicio que afronta Carlos Pollitt en su país debe sentar un precedente para que ningún funcionario crea estar por encima de la ley. En un comunicado ratificaron su compromiso de colaborar con Ecuador en investigaciones similares. Aun cuando se espera sentencia en este caso, el veredicto del jurado en el juicio contra el excontralor Carlos Pollitt en Miami ya marca un precedente, según la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, que la tarde de este miércoles hizo público un comunicado en el que detalla: los Estados Unidos está comprometido en colaborar con el Ecuador para llevar a los criminales ante la justicia. Que este caso sea un precedente para que ningún funcionario público asuma que está por encima de la ley en nuestros países. Pero no es todo. En un texto más extenso, la Embajada de Estados Unidos hace públicos los primeros pronunciamientos de varios funcionarios de ese país que estuvieron detrás de la investigación. Nicole Argentieri, jefa de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sostiene: como Contralor General del Ecuador, a Carlos Ramón Pollitt Fayoni se le encomendó proteger al pueblo del Ecuador del mal uso de los fondos públicos. En lugar de ello, Pollitt abusó de su posición como funcionario público al solicitar y embolsarse más de $10 millones en sobornos y luego lavar los fondos ilícitos en Miami. En la misiva redactada este miércoles en Washington, se incluye también una declaración de Anthony Salisbury, agente especial de investigaciones de seguridad nacional, HSI por sus siglas en inglés. HSI y sus socios de las Fuerzas de Tareas de Delitos Financieros El Dorado continuarán persiguiendo a funcionarios extranjeros corruptos que utilizan sus posiciones para su propio beneficio ilícito. En Ecuador, Carlos Pollitt fue sentenciado a 6 años de cárcel por concusión en el caso Odebrecht, en el que además se fijó una reparación de $40 millones. Pero huyó del país en 2017, no ha cumplido con la sentencia, y eso también ha hecho que se mantenga en suspenso un llamamiento a juicio por asociación ilícita, delito que no puede ser juzgado en ausencia. Pero puede concretarse al menos la adeudada reparación de Pollitt a Ecuador tras su juicio en Estados Unidos. Se lo consultamos a la Procuraduría General del Estado y estamos a la espera de una respuesta. Son las 7:16, hacemos una pausa y regresamos con más noticias. Seguimos, amigos. La madrugada de ayer, la Fiscalía y la Policía realizaron una serie de allanamientos como parte de una investigación por el presunto tráfico de influencias en un concurso o en el concurso de jueces nacionales 2023 que fue declarado nulo en enero de este año. En una operación realizada este miércoles 24 de abril, la Fiscalía y la Policía Nacional llevaron a cabo 8 allanamientos y retuvieron a 2 personas en la ciudad de Quito.
Esto como parte de la investigación en curso del caso Pantalla, centrado en presuntas irregularidades en el concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia en el 2023. Se encontraron varias irregularidades, hasta tal punto que plantearon acciones de protección. Por lo tanto, la Fiscalía General del Estado tiene la obligación de hacer la investigación para determinar esas irregularidades y si existen algunos delitos cometidos tendrán que investigarse, que en este caso puede ser tráfico de influencias. La Fiscalía presume que existieron irregularidades durante el proceso en el que fue liderado por Wilman Terán, actualmente procesado en el caso Metástasis, y que en ese entonces se negaba a anular el concurso a pesar de las críticas recibidas. A pesar de que de todas las críticas, a pesar de todos los comentarios, el doctor Wilman Terán, que era el presidente de ese entonces, se negó rotundamente a suspender el concurso, ni siquiera a suspenderlo, peor a eliminarlo. Ramiro García, experto en jurisprudencia, y Yolanda Yupangui, vocal del Consejo de la Judicatura, consideran que esta acción conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional representa un golpe significativo contra la corrupción que imperaba en la Judicatura. En la anterior administración del Consejo de la Judicatura no fueron solamente administrativas, tenían ribetes penales. Y es por eso que se están haciendo ahora los allanamientos por parte de Fiscalía, porque no solamente se tergiversó y se metió mano al concurso, a los concursos, sino que se cometieron delitos. Con estos operativos precisamente para limpiar la justicia, para limpiar nuestros órganos de justicia de toda la corrupción. Desde el Consejo de la Judicatura se espera que este proceso de investigación arroje información relevante de los hechos y determine responsabilidades. Una red delictiva de trata de personas con fines de explotación sexual en España fue desarticulada en un operativo conjunto de la policía de ese país y del Ecuador. La acción terminó con la detención del delito flagrante de 9 personas, 6 ecuatorianos, 3 colombianos. Esto en las ciudades de Valencia y Murcia. Estos individuos bajo engaños y amenazas capturaban a sus víctimas con el objetivo final de encuentros sexuales a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre 20 y 40 euros. Además, se rescató a 12 víctimas y se desmanteló un laboratorio clandestino de producción de droga. Las Fuerzas Armadas realizaron un operativo de control en la cárcel de Guayaquil, en la regional, la tarde de ayer. Mediante la intervención se encontró gran cantidad de evidencia encaretada en el interior del centro penitenciario. Entre los indicios encontrados hay fusiles, pistolas, granadas, municiones, cartuchos de diferentes calibres, cuchillos, entre otros objetos. El Tribunal Contencioso Electoral negó este miércoles la apelación presentada por el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a la sanción impuesta en su contra por infringir la norma y participar en la campaña presidencial de Luisa González. Esta sentencia de última instancia ratifica que el alcalde deberá pagar una multa de $9.200 y además ofrecer disculpas públicas por hacer proselitismo en calidad de funcionario público.